Bienvenidos, bienvenidas a este vídeo de astrología psicológica y evolutiva. En este vídeo vamos a aprender cosas, vamos a seguir aprendiendo cosas sobre la astrología. En este caso vamos a hablar de la esencia de nuestra identidad, de dónde venimos a brillar aquí en la Tierra y todo eso a través del Sol. Vamos a hablar del Sol en la astrología, qué representa dentro de nuestra carta natal, qué significa que esté en un signo u otro. Y para todo eso vamos a hablar también de otros temas que para ponernos en contexto, porque no podemos entender cosas aisladas de la astrología si no tenemos un contexto común. Entonces, vamos a entender primero qué es realmente la astrología, desde qué lugar la estamos mirando actualmente, porque no siempre se ha visto igual y se ha utilizado de la misma forma esta herramienta. Eso cambia completamente la forma de interpretarla. Después vamos a ordenar un poco todo este sistema viendo los tipos de planeta para que todo vaya teniendo sentido y no esté todo tan caótico. Vamos a hacer la clasificación de los planetas. Y a partir de ahí ya nos vamos a ir centrando en el Sol. Vamos a ver qué representa de verdad, cómo funciona, por qué no todos lo vivimos igual, cómo cambia según el signo y la casa en la que está. Y también vamos a entender algo muy importante, que es el Sol desde su luz y desde su sombra. Porque una cosa es saber cuál es tu signo solar y otra muy distinta es entender lo que eso está diciendo de ti. Así que en este vídeo no solo vas a aprender de astrología, sino que vas a poder conocerte a ti un poquito más. Empezamos con algo importante, porque si entiendes el sol empiezas a entender realmente quién eres. Y no lo digo desde algo superficial, no lo digo desde ese típico soy Aries o soy Piscis o soy Géminis. Lo digo de verdad, porque el sol en la astrología no habla solo de tu signo solar, no habla solo de qué signo eres, habla de tu identidad, habla de tu centro, de eso que eres cuando estás intentando encajar. La mayoría de personas no viven desde ahí, viven desde una máscara, una forma de ser que han aprendido para encajar, para no molestar, para sentirse suficientes. Y claro, cuando vives desde esa máscara, lo que pasa es que nos alejamos de nosotros mismos. Y entonces empiezan a pasar cosas, no sabes bien qué sientes, no sabes bien quién eres, te pierdes, te sientes perdido. Hay momentos de ansiedad o de vacío o incluso sientes que estás haciendo lo que toca, pero de verdad no te está llenando. Y aquí es donde entra el sol. El sol no es esa máscara, el sol es lo que hay debajo. Cuando quitamos la máscara, ¿qué es lo que queda? Lo real. Es quien eres cuando dejas de actuar como alguien que no eres. Es quien eres cuando dejas de actuar como alguien que no eres. Por eso, en este vídeo, no solo quiero que entiendas astrología, también quiero que empieces a entenderte a ti. Hay algo clave para entender el sol y es que primero hay que entender qué es la astrología. Como es el segundo vídeo que hago de este tipo, pues quiero hablar un poquito, quiero introduciros qué es la astrología. Em, Porque la astrología no son solo los planetas. La astrología es mucho más amplia. No es solo el signo solar. Durante mucho tiempo se ha quedado vacía, se ha quedado con falta de profundidad por la forma en la que se ha ido tratando, pero yo creo que estamos en un momento en que la astrología está tomando un nuevo rumbo y es muy importante que eso siga así porque es una herramienta genial para el autoconocimiento y el desarrollo personal. Como digo, la astrología no es que los planetas te hagan cosas a ti, ni que influye en ti como algo externo. La astrología es un lenguaje simbólico que habla de lo que pasa dentro de ti. Dentro de la astrología hay diferentes enfoques. La astrología más tradicional ha estado más enfocada en descubrir acontecimientos,
en entender los tiempos, lo que se activa en la vida de una persona en un momento determinado, pero también es importante entender que la astrología siempre ha sido una herramienta viva. Se ha ido adaptando a las necesidades del momento y de la historia, y a lo que el ser humano necesitaba comprender en cada etapa que ha vivido. Hubo un tiempo en el que la necesidad principal era entender el mundo, ubicarse fuera, saber qué estaba pasando, qué podía venir, cómo orientarse en la vida. Y la astrología pues respondía a eso. Pero ahora estamos en otro momento muy distinto de la historia de la humanidad, de las personas. Es un momento en el que ya no estamos buscando las respuestas fuera. ¿Dónde las buscamos? Las buscamos dentro. Esto ha cambiado el paradigma de la astrología por completo. Y ahí es donde aparece esta astrología psicológica y evolutiva, que es de la que hablamos aquí, la que yo sabéis que sigo. Es una astrología que sirve para entendernos mejor. Aquí el foco no está tanto en lo que ocurre fuera, sino en cómo vives lo que te ocurre o cómo vives lo que ocurre. Qué partes de ti se activan, qué estás aprendiendo, cómo puedes entenderte mejor. Cada planeta representa una forma de manifestarse la vida, es decir, una energía, una manera de funcionar, pero no fuera, sino dentro de ti. Por eso cuando hablamos de planetas, en realidad hablamos de partes tuyas, de cómo eres, de cómo sientes, de cómo piensas, de cómo te relacionas. No es algo que te ocurre desde fuera, es algo que ya existe en ti y que la carta natal te ayuda a ver. Son arquetipos, pero no un arquetipo visto desde algo lejano, sino como formas internas que viven dentro de ti. Entonces, cuando miramos una carta natal, no estamos mirando algo externo que te pasa, estamos mirando un mapa de ti. Para entender esto, hay una parte importante de este vídeo que, porque cuando empezamos a estudiar astrología o simplemente a entenderla, es normal sentirse un poco perdido, porque es muy amplia, hay muchísimos elementos, muchos conceptos, y si no lo ordenas, te puedes saturar fácilmente. Así que vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a ordenar y vamos a empezar por una de las clasificaciones más importantes. Los tipos de planeta. Porque esto, como te digo, te va a ayudar a entender cómo funciona todo lo demás. Dentro de la astrología, los planetas se dividen en 3 diferentes grupos. El primero que vamos a ver son los planetas personales. Y estos se llaman personales por algo muy concreto, porque son los que hablan de ti de forma más directa. Son los que muestran tus características individuales, cómo funcionas por dentro, cómo vives la vida desde tu experiencia más íntima. Representan procesos internos, personales, lo que pasa dentro de ti. La analogía aquí es muy clara. Ese planeta, esos planetas, representan esto es lo que hay dentro de mí. Aquí encontramos cinco planetas. El Sol, que habla de cómo brillas y de tu identidad. La Luna, que habla de cómo sientes. Mercurio, de cómo piensas y cómo te comunicas. De Venus, cómo amas, cómo disfrutas. Y de Marte, que es cómo actúas y cómo vas a por lo que quieres en esta vida. Y aquí hago un pequeño apunte, porque a veces genera un poco de confusión. A nivel astronómico, es un apunte simplemente como dato, ¿vale? A quien le interese un poquito más la astronomía. A nivel astronómico hay clasificaciones donde Marte no se considera un planeta interior porque está más allá de la Tierra. Es decir, los planetas personales en astronomía, o los interiores, serían los que van desde el Sol hasta la Tierra. Entonces Marte ya estaría por fuera, porque Marte está después de la Tierra. ¿Vale? Es un dato que quería compartir.
Pero en astrología, cuando hablamos de planetas personales, no estamos hablando solo de la distancia física, estamos hablando de la función. Por eso hay esa diferente clasificación entre astrología y astronomía. Y Marte, aunque esté más lejos que la Tierra, a nivel astrológico sigue formando parte de tu experiencia directa, de tu forma de actuar, de tu impulso, de cómo te mueves en la vida. Por eso, dentro de la astrología psicológica se incluye dentro de los planetas personales. Entonces, todo esto no es teoría. Esto eres tú por dentro. Estos planetas personales eres tú. Tu forma de ser, de sentir, de pensar, incluso de amar y de actuar. Después están los planetas sociales. Este grupo son los planetas sociales y aquí ya empezamos a salir un poco de lo interno para ir hacia afuera. A nivel astronómico son los planetas que están más allá de la Tierra, pero todavía dentro de lo visible a simple vista. Es decir, son aquellos planetas que podemos ver, obviamente no los identificamos, pero se puede ver a simple vista. ¿De acuerdo? De hecho, en la antigüedad los llegaban a ver. Veían la luz, obviamente. Entonces, son los que están dentro, es decir, son visibles a simple vista. Y en astrología esto tiene mucho sentido, porque representan procesos que ya no son solo internos, sino que tienen que ver con cómo interactúas con el mundo. Mucho simbolismo, ¿verdad? Por eso se llaman planetas sociales. La analogía aquí es esta. Ya no es solo lo que hay dentro de mí, sino cómo me relaciono con lo de fuera. Aquí encontramos a Júpiter y a Saturno. Júpiter habla de cómo creces, de cómo te expandes, de tu filosofía de vida, cómo confías en la vida, cómo te abres a la vida, cultura. Y Saturno habla de cómo te estructuras, cómo asumes responsabilidad. Habla también del miedo, de los límites, de cómo maduras, cómo va pasando el tiempo. Saturno es Cronos, entonces es el tiempo, cómo pasa el tiempo a través de ti. Son dos energías que ya no son solo personales, sino que también te colocan dentro de la realidad, en la sociedad, en tu vida concreta. Y después tenemos los planetas transpersonales. Este tercer grupo, también llamados transaturninos o planetas lentos, aquí hablamos de Urano, Neptuno y Plutón. Estos planetas ya no son visibles a simple vista, necesitaríamos un telescopio para poder verlos y tienen ciclos mucho más largos que una vida humana. Cuando hablo de ciclos, en astrología nos referimos al tiempo que tarda en dar la vuelta completa al zodiaco, ¿de acuerdo? Por eso su influencia de estos planetas transpersonales no es solo individual, sino generacional. Son también los planetas llamados generacionales. Afectan a grupos de personas, a épocas, a la sociedad en conjunto. Hablan de cambios más profundos, más colectivos, más evolutivos, por ejemplo, una pandemia, una guerra, porque afecta a toda la humanidad o a una sociedad o momento cultural concreto. Hablan de procesos que van más allá de la persona y que también se mueven dentro de ti, porque aunque sean planetas que están fuera de la persona, eso acaba afectando directamente al desarrollo de tu propia identidad. Y dentro de todo este sistema, de todo este mapa, que es la carta natal, hay una energía que lo organiza todo. Y esa energía es el Sol. Dentro de todo este sistema, de todo este mapa, como digo, el Sol cabe destacar que no es un planeta, ¿vale? No podemos decir planeta, sería lo que denominamos una luminaria. Es el centro de todo el sistema solar y en una carta natal también es el centro. Es el punto alrededor del cual gira todo lo demás. Pero eso, cuando hablamos del Sol, también estamos hablando de algo muy importante. Porque
como digo, eso es el centro de la carta natal, pero también es el centro de tu propia vida, porque eres tú, es tu identidad, es tu yo. Aquí hay algo clave que tienes que entender. El sol muchas veces se confunde con la personalidad, pero realmente no es tu personalidad social, no es lo que muestras para encajar, no es lo que has aprendido a ser. El sol realmente es tu esencia. Hay personas pues, que ya han logrado equilibrar y volver a su centro y ser esa personalidad social atribuida también por su sol, pero normalmente no es aquello que solemos mostrar, como digo. Es lo que eres cuando no estás actuando, cuando no te estás adaptando, cuando no estás intentando gustar o cumplir expectativas. Es tu forma de ser natural y nos puede costar un poco ser naturales, o al menos con todo el mundo. Y aquí es importante decir algo porque el sol es el brillo, pero no todos brillamos igual. Porque el sol en cada persona es distinto. La forma en la que tú eres, en la que tú te expresas, en la que tú brillas, viene determinada por tu carta natal, por el signo en el que está tu sol, que es lo que le da el color y la forma de expresarse. También viene determinado por la casa, que te dice en qué área de tu vida necesitas desarrollarte o desarrollar ese brillo. ¿Sí? Y también tendrían que ver los aspectos que hablan de cómo se relaciona con el resto de partes de ti, es decir, tu esencia, cómo se está relacionando, por ejemplo, con tus emociones, con tu forma de pensar o con tu forma de comunicarte o incluso con tu forma de amar. ¿De acuerdo? Esos son los aspectos. Si fluye más fácilmente o si encuentras más bloqueos. Pero sí hay algo que marca especialmente tu forma de ser, eso sería el signo solar, porque ahí está tu esencia básica. Y ahora vamos a hablar de los principios del sol. Cuando hablamos de los principios del sol, hablamos de cosas muy básicas, pero que son bastante importantes. En astrología tenemos que utilizar a veces ciertas palabras clave para que cuando estamos aprendiendo astrología, cuando la estamos explicando, tenemos que utilizar palabras clave para que la persona entienda la energía de la que estamos hablando. En este caso, estos principios del sol o estas palabras clave serían vitalidad, porque el sol habla de vitalidad, de energía de vida, de individualidad, otro de los principios, vitalidad, individualidad, de quién eres tú como ser único. Habla de creatividad, de expresarte y sacar algo de ti. Habla de voluntad, de dirección, de esa fuerza interna que te mueve. Y habla también de valores, de lo que es importante para ti y de lo que te define. Pero si hay una palabra que resume el sol, esta es irradiación. El sol irradia, igual que el astro que vemos, ¿vale? Porque estamos hablando de él, el sol irradia, no hace esfuerzo para brillar, no pide permiso, no se está comparando, simplemente es y al ser ilumina. Y esto es muy importante entenderlo porque el sol en ti funciona igual. Cuando estás conectando, cuando estás conectado con tu sol o cuando estás conectando con él, sientes que no necesitas demostrar constantemente quién eres, no necesitas validación externa todo el tiempo, no necesitas forzar nada, simplemente eres y desde ahí te expresas. ¿Y cómo se siente eso? Se siente como una coherencia interna. Cuando, cuando estás siendo tú, lo sabes. Como cuando tomas decisiones que tienen sentido para ti, aunque no todo el mundo las entienda, como cuando sientes energía, dirección, claridad, vitalidad, ganas, incluso aunque haya miedo, porque estar en ese sol, estar en tu centro, no significa que todo vaya a ser fácil, pero sí va a significar que todo es auténtico y que todo lo que te vaya pasando será auténtico.
El sol, como digo, tiene un impulso y una necesidad. Y ese impulso y esa necesidad es ser y crear. Ser quien eres y crear desde ahí. Y su necesidad también es muy clara, es expresarse y ser reconocido. No reconocido desde el ego vacío, desde lo que no eres, sino desde el hecho de poder ser visto tal y como tú eres, en tu esencia. Y aquí es donde empieza el conflicto de muchas personas, porque muchas personas no se están permitiendo ser, no nos permitimos ser en algún momento de nuestra vida, o hay personas que incluso durante toda su vida, prácticamente. Y no porque no puedan, sino porque no se conocen, porque no han tenido ese espacio para descubrir quién son de verdad, porque han aprendido antes a adaptarse que a escucharse, y entonces poco a poco el sol se va apagando. Y esto se ve mucho. Yo, por ejemplo, lo veo mucho en sesiones de asesoramiento o de acompañamiento astrológico. Se ve sobre todo en personas que no saben realmente quién son, que no saben qué quieren, que viven adaptándose constantemente, que hacen lo que toca, lo que se espera, pero no lo que realmente sienten. También se ve en personas que tienen energía pero no dirección, o personas que directamente sienten que no tienen energía, que están apagadas, sin fuerza, sin motivación. Y eso no quiere decir que no tengan sol, todos tenemos un sol. Lo que pasa es que no lo están viendo, no lo están comprendiendo, no lo están cuidando, no se están priorizando, no se están permitiendo ser quien son. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo, porque no en convertirte en alguien, sino en dejar de tapar lo que ya eres realmente. Y ahora vamos a hablar de algo muy interesante, es algo un poquito más técnico a nivel astrológico, pero es muy importante de comprender también. Una vez entendemos todo lo que representa el sol, hay algo que nos ayuda a afinar todavía mucho más cómo funciona el sol dentro de la carta natal, ya más concretamente. Porque no solo importa en el signo en el que está tu sol, sino cómo se siente ese sol en ese signo, ¿de acuerdo? Y aquí entramos en algo que puede sonar un poco más complejo, más técnico, pero es importante y sobre todo muy fácil de entender cuando lo bajas a tierra, y lo vamos a ver aquí reflejado en esta diapositiva. Son las dignidades del sol. En astrología clásica, esto está sacado de astrología clásica, las dignidades planetarias describen en qué signos un planeta se expresa con más fuerza, comodidad, tensión o debilidad. Hablan de la relación que tiene el Sol con ese signo, de si está cómodo, si puede expresarse con facilidad o si le cuesta más. No es que sea bueno o malo, es simplemente entender en qué contextos esa energía fluye más y en cuáles encuentra más reto. Y esto pasa con todos los planetas, ¿de acuerdo? Lo que aquí vamos a hablar del Sol, concretamente. Por ejemplo, el Sol decimos que está en domicilio cuando está en Leo. Eso significa que está en su casa. ¿De acuerdo? El Sol es regente de Leo. Y el Sol también es regente de la casa 5, pero vamos a dejar eso un poquito más adelante. El Sol es el regente, es decir, es el rey del signo de Leo. Es su energía natural. Aquí él puede ser el mismo sin esfuerzos, puede brillar, expresarse, mostrarse, ocupar su lugar. No tiene que aprender a ser sol porque ya lo es de forma natural. Por ejemplo, una persona con el sol en Leo puede tener una necesidad muy natural de expresarse, de crear, de mostrarse tal y como es. No se cuestiona tanto si debería hacerlo o no, simplemente lo hace. Se permite ser visible, se permite ocupar espacio, se permite brillar. Y eso es lo que entendemos como un Leo en su máxima esencia. Después tenemos el Sol en exilio, y en exilio estaría en Acuario. Aquí cambia completamente el foco porque Leo es el yo, podríamos decir, y Acuario es el nosotros. Pasamos del yo
al nosotros, del brillo individual al colectivo o al grupo. Y entonces el sol, aquí, en Acuario, le cuesta reconocerse como individuo, le cuesta más ponerse en el centro, ¿sí? Pensar en una persona Acuario con este signo bien marcado. Por ejemplo, esta persona Acuario puede sentirse más cómoda formando parte de un grupo, aportando ideas, siendo diferente, pero no necesariamente poniéndose en el centro o buscando reconocimiento personal. A veces incluso puede evitarlo, como si destacar no fuera algo suyo. Después tenemos también el Sol en Aries, que estaría en exaltación. Veréis que solo voy a nombrar 4 signos porque son las 4 dignidades del Sol, ¿de acuerdo? Solo hay estas 4 dignidades. En el resto de signos, pues sería un poco más, una energía más neutral. Como digo, en Aries está en exaltación. Aquí el Sol se potencia. Fuego, puro. Porque Aries es impulso, es iniciativa, es empezar, es afirmarse y el Sol necesita eso para existir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una persona con el Sol en Aries suele tener una energía muy directa, muy clara, muy de voy hacia lo que yo quiero, no necesita tanto pensar o validarse, actúa, se afirma, se posiciona, inicia y eso hace que su identidad se exprese con mucha más fuerza. Después tenemos el Sol en caída. El Sol en caída es cuando está en el signo de Libra. Lo vais a entender. Aquí el foco se pone en el otro, porque Aries es el yo, soy yo, es como un poco Leo, pero distinto, ¿sí? Eh, si Aries es el yo, la individualidad, Libra es el otro, es la relación, es el equilibrio con alguien más. Y entonces el yo aquí se puede diluir. Por ejemplo, una persona con el Sol en Libra puede tener mucha facilidad para ver al otro, para adaptarse, para buscar armonía, pero le puede costar decidir por sí misma, priorizarse, decir esto lo quiero yo, sin tener en cuenta al otro. Su identidad muchas veces se construye en las relaciones. Y todo esto no es para que etiquetemos, eso se aleja completamente de mi forma de entender la astrología y de mi forma de explicarla. Esto es para entender, simplemente, ¿sí? Para entender que no todos los soles se viven igual, que hay personas a las que les sale más natural mostrarse y otras que tienen que hacer un camino para llegar hasta ahí. Y eso no es ni mejor ni peor, es parte del proceso de cada uno. Y hasta ahora hemos estado hablando del sol en general y de cómo se comporta según el signo. Pero hay un detalle que necesitas entender ya llegados a este punto. Es algo tan básico como que el sol se mueve, como me estáis escuchando, sí. Es algo muy básico. Aunque no lo percibamos así en el día a día, el sol va haciendo su recorrido por el zodiaco de forma continua. De hecho, es la luminaria que marca el ritmo del año. El Sol tarda aproximadamente 365 días, 22, 20 y pico, en dar la vuelta al zodiaco y pasa unos 30 días por cada signo. Esto lo sabemos. Por eso hablamos de los signos solares por meses. Y esto tiene una consecuencia importante. Y es que el Sol no entra siempre en el mismo signo, el mismo día exacto, todos los años. Hay pequeñas variaciones. Por eso hay personas que nacen en fechas muy cercanas al cambio de signo, como un 20, un 21, un 22, y dependiendo del año pueden pertenecer a un signo u otro. Y aquí es donde entendemos algo importante, porque no es tu fecha lo que define tu sol realmente, es la posición exacta del sol en el momento en el que naces. Y ahora sí vamos a entrar en algo que seguramente es lo más conocido de la astrología, pero realmente pocas veces se entiende de verdad. El sol por signo.
El signo donde está tu sol describe cómo eres en esencia. No hace falta que os pida que busquéis vuestra carta natal porque todos sabéis qué es dónde está vuestro sol, en qué signo. Cuando lleguemos a la casa ya será un poquito más, será diferente. Pero todos sabéis en dónde está el sol, en qué signo, porque es vuestro horóscopo. Pues el signo donde está el sol describe cómo eres en esencia, también la forma que tiene tu identidad de expresarse, eh, el cómo de quién eres. Pero aquí hay algo importante, porque no es todo lo que eres, no te define al 100%, no explica toda tu carta, es solo una capa, una parte muy importante de ti, sí, pero solo una parte. Es tu identidad básica, tu forma natural de ser, lo que te sale sin pensar, lo que eres cuando no estás intentando encajar o adaptarte, todo lo que hemos dicho. Por ejemplo, no es lo mismo tener un sol en Aries que en Piscis, eso lo sabemos. En Piscis hablamos de una identidad más sensible, más emocional, más conectada con lo sutil, y en Aries, por ejemplo, hablaríamos de una identidad más directa, más impulsiva, más decidida, más de acción. Y ninguna es mejor que la otra, son formas distintas de ser. Por eso es tan importante entender tu signo solar, porque ahí hay una pista muy clara de cómo eres cuando estás siendo tú de verdad. Pero también es importante recordar algo. El signo te dice cómo eres, pero no te dice dónde ni con qué facilidad. ¿De acuerdo? Y ahí es donde entran otras partes de la carta, como la casa o los aspectos. Pero eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Ahora quédate con esto. Tu signo solar no es una etiqueta, es una puerta de entrada a entender tu identidad. Vamos a añadir la pieza, una de las piezas más importantes también, después del signo, otra pieza muy importante, porque hasta ahora hemos visto el signo, que habla de cómo eres, pero nos falta dónde. La casa, donde está el sol, aquí seguramente ya tendréis que ir a vuestra carta natal a buscar la casa. ¿De acuerdo? Tenemos 12 casas. Esta información la tenéis en el vídeo anterior en el que hablo de la carta natal. Lo podéis encontrar en el canal de YouTube de Tamara Rivera y tenéis que buscar el vídeo que hablo de la carta natal. ¿De acuerdo? Y también os pongo un pequeño tutorial donde os explico cómo bajar, sacar, descubrir vuestra foto de la carta natal en internet. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo tenéis, es importante que vayáis a mirarlo, tengáis vuestra imagen de la carta natal delante y sepáis la casa donde está vuestro sol. Porque la casa donde está vuestro sol nos dice en qué área de nuestra vida necesitamos desarrollar esa identidad de la que llevamos hablando todo este rato. ¿Dónde necesitas brillar? ¿Dónde necesitas ser tú? Por eso siempre decimos que el signo dice cómo eres y la casa dice dónde quieres brillar, dónde ha venido tu alma a brillar. Y esto es clave porque muchas veces la persona sí está conectada con su esencia, con su signo, pero no lo está viviendo en el lugar adecuado. Por ejemplo, un sol en casa 4, aquí la necesidad de brillar no está tanto fuera, sino en lo íntimo, en la familia, en el hogar, en el mundo emocional. Es una persona que se realiza cuando puede ser ella misma en su espacio, en su refugio, en lo privado, cuando siente que brilla, en la intimidad, en su casa, con los suyos. En cambio, un sol en casa 10, aquí la necesidad es completamente distinta. Aquí hay una necesidad de reconocimiento social, de visibilidad, de logro, de público, de ser visto en el mundo, de construir algo hacia afuera. Por ejemplo, un sol en casa 7 se construye a través del otro, a través de las relaciones, de la pareja, del vínculo. Las personas con el sol en casa 7 se descubren a sí mismas en el espejo que le ofrecen los demás.
Y aquí es donde muchas personas se pierden, porque intentan brillar donde no es. Intentan encajar en lugares que no tienen que ver nada con su sol, es decir, con su esencia. O buscan reconocimiento en sitios donde en realidad no lo están necesitando. Y empiezan a aparecer las carencias, cuando en realidad no es ahí donde tu verdadera esencia necesita ser reconocido. Y claro, pues aquí empieza a aparecer la frustración, porque no es que no haya brillo, es que no estás en el lugar adecuado para que te lo reconozcan. Entonces el sol también tiene que ver con la figura del padre y con cómo aprendemos a ser nosotros, pero esto lo vamos a ver más adelante. Esto os lo digo como apunte, pero lo iremos descubriendo en otros vídeos más profundos. Ahora vamos a hablar de la luz y de la sombra del sol. Esto es muy importante también para entenderlo dentro de la astrología, porque en realidad la astrología todo funciona, en la astrología todo funciona en polaridades. No hay energías buenas o malas, no hay signos buenos o malos, no hay planetas buenos o malos, hay formas equilibradas y formas desequilibradas de vivir esa energía. ¿Sí? Y el sol no es una excepción de todo esto. Cuando el sol está bien integrado, pues cuando estás conectado con tu esencia, lo que aparece es la luz del sol. Confianza en ti, energía, voluntad, autenticidad, te sientes tú, te sientes en tu sitio, no necesitas demostrar constantemente quién eres. Pero cuando el sol no está integrado o está en sombra, podríamos decir, cuando, cuando no te estás permitiendo ser, cuando te has alejado de tu esencia, aquí aparece la sombra. Y aquí suele manifestarse en dos extremos. Por un lado, el ego inflado, personas que necesitan constantemente atención, validación, reconocimiento, que pueden volverse incluso autoritarias, egocéntricas, que necesitan ser vistas todo el tiempo. Y por otro lado también estaría el ego débil, personas que dudan de sí mismas, que no saben quiénes son, que no se atreven a mostrarse, que se apagan para poder encajar, porque creen que así pueden encajar. Y esto es clave entenderlo, porque esas personas que se están apagando no es que no tengan sol, todos tenemos sol, es que no lo están cuidando, no se están permitiendo, no lo están habitando o no se están permitiendo ser quien en realidad son. Esto es clave de entender porque voy a cerrar este vídeo haciendo una reflexión pues más personal y más profunda. Todos tenemos sol. Todos tenemos sol. Cuando nosotros miramos nuestra carta natal y sabemos identificarlo, es esa redondita con un punto dentro, todos lo tenemos. A nadie le falta. Pero es que hay momentos en la vida en los que estamos más conectados con él y momentos en los que nos alejamos de él. Y eso es parte del proceso de la vida, porque a lo largo de todo nuestro recorrido, toda nuestra historia, vamos aprendiendo, vamos adaptándonos, vamos atravesando experiencias y no siempre estamos en el mismo punto de conexión con nosotros mismos. Pero el sol no desaparece, nunca. Tu esencia no desaparece, siempre está ahí. Siempre hay una parte de ti que sabe quién eres, que sabe lo que quieres, que sabe por dónde va tu camino. Y el trabajo en realidad no es forzarte a ser alguien, es volver a ti, volver a escucharte, volver a darte espacio, volver a permitirte ser. Porque cuando haces eso, el sol se enciende. El sol siempre ha estado y siempre va a estar. Siempre que tú dejes que brille. Pues hemos llegado al final de este vídeo. En el siguiente vídeo vamos a hablar de la luna, porque si el sol es quién eres, la luna es qué necesitas y cómo se forma tu mundo emocional.
Si te ha gustado este vídeo, si te gusta este contenido, te pido que te suscribas a mi canal, des like, lo compartas con gente que esté interesada en autoconocimiento y astrología, porque ya veis que aquí no solo vamos a entender la astrología, también es un proceso de autoconocimiento y desarrollo personal muy potente. Así que un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.